Bueno, buenas noches. Nos encontramos hoy con Adrián Ortuño Sosa, quien actualmente es doctorante en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una investigación sobre la teoría de las paradojas en las Sumulae de Domingo de Soto. Ha centrado sus investigaciones en la lógica y filosofía del lenguaje medieval, en especial se ha ocupado del periodo tardomedieval. Bueno, sin más por el momento, hoy el doctorante nos presentará una reflexión en torno al de Magistro de San Agustín, nominado de esta forma, una propuesta de lectura a partir de las relaciones entre creencia y aprendizaje. Y sin más, pues le damos la pauta a nuestro estimado Adrián. Ok, muchas gracias, doctor. Antes de iniciar, quisiera agradecerle por permitirme la oportunidad, por permitirme participar en este espacio. Y bueno, iniciando con lo que nos ocupa, básicamente quisiera aclarar una cosa. Eh, este trabajo es parte de una investigación más amplia. Tengo intención de hacer una investigación sobre las relaciones que se pueden encontrar entre la lógica medieval y el pensamiento de San Agustín. Y digamos que dentro de esa investigación más amplia es que estoy incluyendo esta, ¿no? Es una parte, eso por un lado. Por otro, quisiera mencionar más o menos el orden que voy a seguir. Si bien el de Magistro es un texto que eh, ha suscitado ciertas polémicas, debido a que hay afirmaciones que han sido polémicas, han sido interpretadas desde diferentes perspectivas, eh, y yo estoy, digamos, que al tanto de eso y quisiera aclarar que en esta ocasión solo me voy a ocupar básicamente de dos tesis, eh, de dos ideas presentes en el tratado. En el tratado se hablan muchas más, pero yo solamente me ocuparé de dos ideas. La primera, que es básicamente eh, a la que vamos a dedicar la primera parte de esta plática, tiene que ver con intentar explicar a qué se refiere San Agustín cuando él afirma que es insuficiente para poder comunicar el ser. Cuando San Agustín afirma que pues, las palabras no enseñan. Básicamente, la mayor parte del trabajo va a hablar sobre esta idea porque me parece que ha sido una de las más incomprendidas. Por mencionar dos ejemplos, tenemos el caso de Domenico Gentili, el traductor del de Magistro al italiano. Él, por ejemplo, menciona que en este texto San Agustín podía ser interpretado como un escéptico. Eh, tenemos esa interpretación con la que yo no estoy del todo de acuerdo. Eh, Otra, por ejemplo, es que, por ejemplo, no hay una cierta consistencia entre lo que se dice en los escritos, pues vamos a decirlo así, en los diálogos. Esto es los escritos de juventud y lo que se dice, digamos, que en textos más maduros como Confesiones o sobre la Trinidad. Y esta tesis me parece que también es discutible. Personalmente no estoy del todo de acuerdo con ella, porque me parece que si revisamos también, por ejemplo, las retractaciones, vamos a tener que San Agustín no se hace reproches sobre lo que él afirma en el de Magistro. Entonces, bueno, a partir de esto, voy a dedicar la mayor parte del trabajo a intentar explicar a qué se refiere San Agustín cuando él afirma que las palabras no enseñan, ¿no? Y bien, durante la segunda parte de de la presentación, voy a intentar presentar una breve reflexión sobre una propuesta de lectura, algo que se puede deducir del texto, aunque no está, digamos, que del todo explícito. Y esta parte tiene que ver con el papel que juega la creencia dentro del proceso que llamamos aprendizaje. Entonces, una vez aclarado esto, voy a comenzar. Bien, como ya les había comentado, pues esta primera parte tiene que ver con lo que he llamado, lo que vamos a llamar la imposibilidad del lenguaje para comunicar el ser. Y bueno, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que decir es que si se analiza la estructura de la obra, eh,
Vamos a establecer, como ya hace un momento lo comentaba, que es en este texto de San Agustín se abordan muchas cosas, pero principalmente se abordan tres, ¿no? Vamos a decir la cuestión del lenguaje, hay una reflexión semiótica, la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje y la cuestión del conocimiento. Eh, Algunos dirán que lo más importante de este texto es que en este texto se presenta por primera vez la teoría de la iluminación, o digamos que sale a relucir la teoría de la iluminación agustiniana. Me parece que esto es importante. Sin embargo, si se analiza el contexto, vamos a decir que esto se enmarca dentro de la cuestión del conocimiento, ¿no? Por lo que podríamos englobarlo dentro de estas tres cuestiones. Bien, a partir de estas tres cuestiones, San Agustín va a intentar responder a la pregunta con la que él abre su texto, a saber si es que si aprendemos algo con palabras. Y nuevamente, si analizamos el mismo orden, la misma estructura que San Agustín nos presenta, vamos a identificar que en su diálogo, por lo menos hay dos formas de tratar esta pregunta. Y vamos a ver que durante la primera parte del tratado, San Agustín va a responder, parece ser que va a responder afirmativamente y va a decir que, bueno, básicamente el motivo que nos hace hablar es enseñar o despertar el recuerdo en nosotros mismos o en los demás, ¿no? Sin embargo, durante la segunda parte del tratado, del diálogo, vamos a ver que hay una segunda forma digamos, que tratar esta pregunta, y esta forma tiene que ver con esta afirmación tan polémica, ¿no? Que básicamente no aprendemos nada por medio de los signos que llamamos palabras. Y bueno, aquí vamos a iniciar con esta primera parte. Esta tesis, como ya adelantaba hace un momento, es una de las más conocidas, pero también me parece que es una de las más incomprendidas. Y bueno, a partir de esto, algunos autores pues han argumentado, ¿no?, a favor de que de Magistro San Agustín mantiene una visión escéptica, ¿no?, respecto a la utilidad del lenguaje, o que en este momento no había superado completamente el escepticismo, ¿no? O algunos otros llegan a mencionar que sus días como militante con los académicos, por así decirlo, eh, va a dejar sus huellas, ¿no? Y bueno, hay también que decir que si bien es cierto que en este punto o en esta obra, como en otras, San Agustín va a seguir los argumentos escépticos, como es el caso, por ejemplo, de algunos argumentos de desarrollo empírico. Sí, creo yo que si se presta atención a la segunda parte del tratado, a la parte final, vaya, podemos ver que la posición que tiene San Agustín sobre el lenguaje es menos escéptica de lo que parece. Em, y bien, adelantando un poco, cuando San Agustín afirma que las palabras no enseñan, lo que está proponiendo en realidad es que el lenguaje en sí mismo no es suficiente que se dé una comunicación infalible para que se pueda comunicar el conocimiento de manera no ambigua. Eso en primer momento es lo que es lo que hay de fondo en esta afirmación. Una segunda cosa que está presente en esta afirmación y que de repente no es visible, al menos no hasta la parte final, es que la responsabilidad del aprendizaje, eh, es decir, la responsabilidad de captar, por así decir, el mensaje que se transmite por medio de las palabras, va a estar siempre en función del alumno. La responsabilidad de este proceso siempre tiene que ver con el alumno. ¿Y esto por qué? Básicamente porque a lo largo del proceso que llamamos aprendizaje y que más adelante voy a definir, intentaré definir a partir de lo que podemos extraer del de Magistro, eh, a lo largo del proceso del aprendizaje, como mencionaba, se requiere que en este caso el oyente o el alumno mantenga una actitud activa, ¿no? Crítica, y que sea en cierto modo dialógica. ¿Por qué dialógica? Porque de lo que se trata o de lo que se requiere para que se pueda consolidar este proceso que llamamos aprendizaje es que el oyente o el alumno ponga a prueba la información que recibe por medio de las palabras. Entonces, básicamente el argumento que está presente en el de Magistro es el siguiente.
Básicamente lo que San Agustín intenta es mostrar que las palabras por sí mismas no van a asegurar la comunicación del conocimiento. Eh, y esto, bueno, como ya lo veremos más adelante, va a venirse a dar por el hecho de que la relación entre palabra y cosas, entre palabra y significado, es algo que no es necesario sino convencional. Y desde ese punto, pues puede ser falible y puede estar sujeto a ambigüedades, mientras que no se trate de un lenguaje, vamos a decirlo así, formal. El lenguaje natural es bastante expresivo, pero el problema de ser tan expresivo es que, bueno, trae consigo el problema de que puede estar sujeto a ambigüedades. Entonces, básicamente sobre esto va a recaer el argumento de San Agustín, básicamente a partir de la no convencionalidad, a partir de que esta relación no sea necesaria, sino convencional, vamos a seguir con la tesis o con la conclusión de que, bueno, las proposiciones no son algo que por sí mismas transmitan o sean portadoras de verdad, ¿no? En cambio, esto que llamamos verdad y, bueno, esto que se va a desprender a partir del diálogo, es el resultado de un proceso de verificación en el que el oyente, pues bueno, va a tomar la función principal. Bien, en específico, esta argumentación se va a presentar a lo largo del capítulo 10 del de Magistro, y es interesante porque en esta sección San Agustín vuelve a retomar la discusión sobre si las cosas se pueden mostrar sin signos. En un principio, como ya sabemos, en un principio, pues bueno, San Agustín había establecido con su hijo que pareciera ser que nada se puede mostrar sin signos, ¿no? Pero parece ser que en la segunda parte va a dar un giro en su argumentación, ¿no? A partir del capítulo 10 parece ser que regresa al punto y da un giro en su argumentación. Y a pesar de que ya previamente había dicho que ninguna cosa se puede mostrar por sí misma, que siempre se va a tener que echar mano de los signos, pues bueno, ahora bien va a decir lo contrario. Específicamente, Cito va a decir lo siguiente. Y con esto, esta cita se encuentra en el capítulo 10 y a partir de aquí empieza la argumentación. Y bueno, cito. ¿Acaso Dios y la naturaleza no exponen a nuestras miradas y muestran por sí mismos este sol y la luz que derrama y viste todas las cosas con su claridad, la luna y los demás astros, las tierras y los mares y las cosas innumerables que en ellos nacen? Esta pregunta inicia la parte, digamos que final de ese tratado. Y bueno, es interesante no perderse. Me comentaba un compañero que de repente él tiene cierta dificultad a la hora de revisar ciertos textos agustinianos y en general ciertos textos de la Edad Media. No creo que sea esto el caso de todos, pero bueno, él mencionaba desde su experiencia que tenía cierta dificultad para revisar a ciertos autores medievales porque de repente uno se pierde entre plegarias, entre ideas teológicas y entre tesis filosóficas y bueno, es un poco eh, el inconveniente, si se podría decirlo así, de tratar con autores cristianos, pero me parece que si uno presta atención uno puede encontrar en el fondo los argumentos, ¿no? Entonces, posiblemente lo que vaya citando tenga algunas ideas teológicas, pero bueno, intentaré explicar en la medida de lo posible aquella riqueza filosófica. Bien, entonces con esta pregunta, básicamente San Agustín va a atacar el acuerdo que había hecho previamente con Adeodato, a saber que pues nada se puede mostrar sin signos, y a partir de este momento va a empezar a apuntalar su postura. Eh, y bueno, en este punto, el objetivo de la discusión, el objetivo de San Agustín, es probar que nada se aprende inmediatamente por medio de los signos. Eh, y bueno, para poder empezar a apuntalar su argumento, San Agustín va a empezar a refutar las posibles objeciones. Y básicamente dice lo siguiente, muy escéptico, específicamente en este punto es muy escéptico, o al menos parece ser escéptico. Vamos a ver más adelante si eso es cierto o no. Cito, cuando alguno me muestra un signo, si ignoro lo que significa, no me puede enseñar nada, pero si lo sé, ¿qué es lo que aprendo por el signo? Bien, con esta idea,
San Agustín muestra en cierto punto la inutilidad de los signos en el proceso de la enseñanza, ya que para que se dé el proceso de significación y con ello una supuesta enseñanza con palabras, es necesario que se presente lo siguiente. Debe existir un signo, un significable y un significado. Además de esto, tanto hablante como oyente deben tener conocimiento de la palabra y de su significado. Pero si se da el caso que no tienen dicho conocimiento, en especial por parte del alumno o del oyente, entonces la comunicación es imposible. Por otro lado, si es el caso que tienen ambos dicho conocimiento, entonces pues nada pueden aprender por medio de las palabras. En el mejor de los casos, solo recuerdan lo que ya conocen. Y esto es interesante porque eh, aprovechemos este momento para definir cómo entenderíamos aquí aprendizaje a partir de lo que nos va mostrando el de Magistro. Y bueno, si vamos haciendo una lectura del texto, podríamos decir que para Agustín el aprendizaje sería una especie de proceso que va de la ignorancia al conocimiento. Pero digamos que durante este proceso no siempre se logra el conocimiento. Vamos más adelante a ver en la segunda parte de la plática va a haber un paso intermedio en el que si bien no he llegado a lograr un conocimiento, vamos a decirlo así, verificado, un conocimiento infalible, por así decirlo, puedo sacarle mucho provecho a la creencia. Entonces, a pesar de que el proceso de aprendizaje no haya logrado su objetivo, en tanto que he tenido cierta información por medio de las creencias, puedo tener cierta ganancia y no estoy como no estoy en el mismo punto en el que inicié a saber en la ignorancia, ¿no? Porque a partir de cierta información que me es brindada por medio de la creencia, yo puedo hacer deducciones nuevas. Eso es lo que específicamente me ha interesado, porque lo he relacionado con la lógica de las obligaciones. Básicamente, esta lógica de las obligaciones tiene que ver con un tratado medieval que desaparece a raíz de la crítica de los humanistas y que básicamente eran una serie de reglas que permitían establecer una disputa entre los jóvenes, ¿no? Y también entre los profesores. Y es interesante porque dentro de estos tratados tenemos, por ejemplo, reglas para poder trabajar con creencias, con proposiciones que no son sabidas o ignoradas, sino que son posibles, por así decirlo. Entonces los lógicos medievales en esos tratados establecieron una serie de reglas para poder operar con deducciones válidas a partir de proposiciones que no están completamente verificadas o que no sabemos si son ciertas o falsas. Y esto es interesante porque aquí podemos encontrar un paralelismo, por así decirlo, entre lo que San Agustín intenta decir en esto que acabamos de decir, que si bien puede darse el caso que después de que se dé este proceso de aprendizaje como lo hemos definido, este paso de la ignorancia al conocimiento por medio de una actividad dialógica, si bien no en todos los casos se logra un conocimiento, puede darse el caso que si hemos hecho este proceso adecuadamente, vamos a ganar información por medio de creencias y esa información puede estar ahí y que nos puede permitir hacer deducciones nuevas en el futuro o confirmar esas creencias que han sido, pues, digamos que tomadas de los otros, ¿no? Pero bueno, permítanme un segundo. Vamos a terminar con esta primera parte y en la segunda vamos a continuar con esta idea. Pero bueno, antes de continuar, repito, hemos dicho que si analizamos lo que San Agustín dice en el de Magistro, podríamos decir de una forma bastante simplista que el aprendizaje puede ser entendido como este proceso que va desde la ignorancia al conocimiento. Si bien San Agustín está consciente de que no siempre se logra ese objetivo, en el camino, si uno ha seguido bien este proceso, vamos a decirlo así, dialógico, uno no se queda igual a como inicia. Hay un proceso, hay una ganancia. Y esa es, digamos que, vamos a decirlo así, la novedad, que a mí me parece interesante en este diálogo. Pero bueno, continuemos. Y bien, regresando al tema del argumento que presenta San Agustín, a saber que si yo ya sé el significado de las palabras, pues nada aprendo, y si no lo sé, pues no aprendo, ¿no? Porque pues no sé a qué se refiere. Incluso por ahí podrían, alguien podría argumentarle también, me viene a la mente que alguien podría argumentarle a San Agustín,
Alguien que tal vez que revise a Stephen Krashen, ¿no? Le podrá decir que el contexto te puede dar información y puedes sacar ahí deducciones. Y fíjate que ese contraargumento iría o estaría en esa segunda parte que yo he mencionado, ¿no? En un principio tomas la información que tú recibes y la das por buena, la das como que engloba un mensaje, implica un mensaje y a partir de ese momento tú puedes buscar formas para verificar. Pero bueno, no nos adelantemos, ahorita toquemos eso, ahorita tocaremos eso. Bien, entonces San Agustín apoya su argumento con el ejemplo de la palabra Sarabalae, que esta proviene de un pasaje bíblico de Daniel y que bueno, él dice que esta palabra es desconocida para él, debido a que pues no puede precisar a qué hace referencia. Nuevamente aquí lo han criticado precisamente porque no sabía o no traduce adecuadamente es el significado de esta palabra, pero en el caso de que eh, digamos que se hizo una traducción mala o efectivamente no entendió adecuadamente el significado de esta palabra, ya sea que no lo entendió o que sí lo entendió, finalmente eso no afecta su argumento. De hecho, si es que se dio el caso que le entendió mal, pues precisamente eso viene a reforzar su argumento. Pero bueno, vamos a ver. Dice, la palabra no me muestra lo que significa cuando leo, y las copias no fueron deterioradas, porque si este nombre, refiriéndose a Sarabalae en el texto latino, representa ciertos adornos de la cabeza, ¿acaso al oírlo he aprendido qué es cabeza o qué es adorno? Ya lo había conocido antes y no tuve conocimiento de ellos al ser nombrado por otros, sino al ser vistos por mí. Bien, en efecto, como se muestra en el texto citado, el lenguaje no puede por sí mismo enseñar las cosas significadas, ya que para entender cualquier palabra, pues es necesario que el receptor conozca previamente la relación de significación entre una palabra y un referente. Por lo tanto, cuando se desconoce la cosa significada, los signos son incapaces de mostrar algo que no sea a sí mismos, debido a que si el conocimiento previo de las cosas, de acuerdo con San Agustín, es lo que permite establecer una relación semántica entre un signo y una cosa, entonces al no existir un conocimiento previo, el signo se presenta a los sentidos como res y no como un signo. Ujú. Bien, en este sentido, vamos a decir que las palabras solo nos advierten, nos dan información, pero al menos no de una forma necesaria pueden presentar o pueden mostrar las cosas de las que son signos. En resumen, podríamos decir que hasta ese punto, según el de Magistro, el conocimiento de las cosas perfecciona el conocimiento de los signos. Voy a citar otra parte. Eh, San Agustín sigue apuntalando su argumento. Suponte que nosotros oímos ahora por vez primera la palabra cabeza y que ignorando si esta voz es solamente un sonido o si también significa algo, preguntamos qué es cabeza. Y aquí le dice a su hijo, recuerda que no queremos conocer la cosa significada, sino su signo, y no tenemos su conocimiento mientras ignoramos de qué signo. Ahora bien, si a nuestra pregunta se responde señalando la cosa con el dedo, una vez vista la cabeza, aprendemos el signo que habíamos oído solamente, pero que no habíamos conocido. Ahora bien, como en este signo hay dos cosas, el sonido y la significación, no percibimos el sonido por medio del signo, sino por el oído por él, y percibimos la significación después de ver la cosa significada. Eh, Además de lo anterior, San Agustín nos intenta persuadir del hecho que cuando escuchamos una palabra, la palabra no es suficiente ni para mostrarse a sí misma como signo. Es decir, la palabra no puede enseñar que ella es una palabra. El argumento básicamente es análogo. Las palabras que ya se conocen no se pueden aprender y las que no se conocen solo se pueden aprender hasta que se aprenda la relación semántica entre palabra y cosa, la cual solo se aprende por medio de la cosa significada. Dice San Agustín. Oyendo palabras, ni palabras se aprenden, porque no aprendemos las palabras que conocemos, y no podemos confesar haber aprendido las que no conocemos, a no ser percibiendo su significado, que nos viene no por el hecho de oír las voces pronunciadas, sino por el conocimiento de las cosas que significan. Fin de la cita. Y bien, aquí quisiera hacer un pequeño señalamiento. La forma en la que San Agustín desarrolla estos argumentos, específicamente en esta parte del tratado, eh, han permitido argumentar, como lo mencionamos hace un momento en el caso de Domenico Gentili,
que bueno, San Agustín en este punto es escéptico. Sin embargo, algunos otros autores, por ejemplo, el doctor Maximiliano Prada, eh, han dicho que si bien hay una similitud entre sexto empírico y San Agustín, de eso digamos que no se sigue que San Agustín mantenga tesis escépticas o que mantenga un pensamiento escéptico. Me parece que todo lo contrario. Si bien estos argumentos son muy parecidos a los que sexto empírico usa en un libro que se llama Contra los profesores, habría que decir que las conclusiones que se derivan del argumento no son las mismas ni en sexto empírico ni en San Agustín. Entonces, bueno, eso sería interesante de tratarlo tal vez más adelante en una futura plática. Pero bueno, por ahora, baste decir esto, ¿no? Si bien los argumentos son bastante similares, las conclusiones que se desprenden o las implicaciones que se desprenden de estos argumentos, pues son diferentes en el caso de sexto empírico y en el caso de San Agustín. Bien, entonces, regresando un poco, de esta forma, pues bueno, San Agustín, con lo que ya hemos presentado, San Agustín no solamente va a argumentar que las palabras no nos hacen conocer las cosas, sino que también va a argumentar en las siguientes secciones de su libro, por ejemplo, a lo largo del capítulo 13, que las palabras son incapaces de mostrar el pensamiento de quien habla, ¿no? Eh, Solo una pequeña cita en esta sección, voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que me dé tiempo de llegar a la segunda parte. Eh, Dice entonces, así pues, las palabras no tienen ya ni el valor de manifestar el pensamiento del que habla, ya que dudamos de si el que habla sabe lo que dice. Eh, Añade esto los que mienten y engañan. Bueno, a partir de esto, fácilmente puedes deducir que no solo no se abre su alma con las palabras, sino que hasta se encubre. Fin de la cita. Y bien, como lo veíamos en la cita, pues las palabras no van a mostrar tampoco el pensamiento del emisor. Ya hemos visto por qué no pueden mostrar las cosas de las que son signos. Ahora San Agustín pasa a hablar sobre si pueden mostrar el pensamiento del emisor. Y bueno, va a enlistar bastantes casos en los que pues se rompe esta relación entre palabra y pensamiento. El primer caso, como ya lo veíamos en la cita, es cuando el emisor miente. El segundo caso es cuando, por ejemplo, el emisor se equivoca sobre las palabras, es decir, cuando dice unas cosas por otras. Eh, Puede pasar que también el emisor se equivoque en el orden en el que dice las palabras. Bueno, no sé si esto ocurre en el latín, pero bueno, en el caso del español, si decimos, si alteramos el orden de una oración, el orden de las palabras en una oración, pues bueno, el significado puede cambiar completamente, ¿no? Pero bueno, San Agustín menciona este caso en el que, bueno, por el orden en el que se presentan los signos, bueno, se cambia completamente el significado y el oyente puede, perdón, el emisor puede estar pensando en una cosa, pero diciendo otra. Hay otro caso, por ejemplo, eh, cuando el hablante, por ejemplo, llama de forma distinta a las cosas. San Agustín del ejemplo de que, si no me recuerdo, da el ejemplo de la virtud, cuando dice que los bueyes son virtuosos y si alguien, por ejemplo, un poco más docto escucha esto, pues tal vez se ofenda, ¿no? Y sin embargo, tal vez no está considerando que la persona que dijo esto se refiere a la fuerza, ¿no? Y no tanto a la segunda acepción de virtud, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de casos llevan a San Agustín, pues bueno, a argumentar que, bueno, también la relación entre pensamiento y palabra, pues no va a ser necesaria, ¿no? Además, además de esto, eh, San Agustín pasa, digamos que, a analizar una tercera estación, una tercera fase en la que la comunicación también va a ser falible, por así decirlo. Y esta tiene que ver no tanto con la persona que habla, sino con la persona que escucha, ¿no? También hay, digamos que ciertas circunstancias en las que el oyente eh, puede, digamos que romper esta relación o esta función comunicativa. San Agustín por un momento supone, ok, vamos a pensar que quien habla no va a mentir, está seguro en lo que dice, está seguro en la acepción de las palabras que usa.
y además usa signos adecuados que conoce perfectamente, ¿no? Entonces ya vamos a suponer que se salva la relación signo-cosa, vamos a suponer que se salva la relación eh, signo-pensamiento. San Agustín da algunos casos en los que, bueno, la comunicación se va a seguir rompiendo y esto tendría que ver con ciertas deficiencias o ciertas características, por así decirlo, del oyente. El oyente, por ejemplo, puede desconocer la palabra que escucha, puede pasar que no la perciba bien, eh, este sería un segundo caso, y es curioso que esta parte, bueno, cuando San Agustín se mete en esta tercera fase de la comunicación, no la trata, digamos que a detalle. eh, Sin embargo, hay un texto que se llama De Dialéctica, y bueno, en este texto San Agustín aborda, digamos, me parece adecuadamente y con cierta profundidad, a pesar de que el texto es incompleto, lo aborda con cierta profundidad, estos fenómenos, ¿no? El fenómeno de la ambigüedad y la oscuridad, ¿no? Entonces, para San Agustín, aunque se asegure la relación signo-cosa, signo-pensamiento, siempre vamos a tener el problema de que la oscuridad y la ambigüedad van a ser impedimentos para que se pueda percibir el mensaje que alguien quisiera comunicar, ¿no? Es interesante, por ejemplo, San Agustín nos dice, por ejemplo, que la ambigüedad viene a ser un exceso de sentido y que, por ejemplo, la oscuridad es una ausencia de sentido. Es algo interesante. En términos simples, logra diferenciar estos dos fenómenos que él, digamos, que ponía para seguir argumentando, ¿no? A favor de la imposibilidad de las palabras, ¿no? Para comunicar el ser. Y bien, es interesante porque también en este texto San Agustín nos menciona que la ambigüedad es una característica que va a ser inherente a las palabras, a los signos, por lo que es importante cuidar siempre nuestra expresión, ¿no? Eh, eh, voy a adelantar un poco, pero bueno, si están interesados en esto, les recomiendo el de dialéctica, sobre todo porque ahí San Agustín llega a distinguir tres tipos de oscuridad, y eso es algo bastante interesante. Pero bien, continuando con los argumentos anteriores, eh, vamos a tener que, con esto ya, si había una esperanza de poder asegurar la relación entre la función comunicativa de, de las palabras, pues bueno, con estos argumentos pareciera ser que, que todo eso se viene abajo y uno podría preguntar, digamos que si San Agustín ha dado todos estos argumentos, ¿por qué no ser un escéptico? Esa sería la pregunta que podríamos hacer. Y básicamente a partir de estos argumentos es que Domenico Gentili ha hecho sus afirmaciones. Sin embargo, no hay que olvidar que el objetivo del diálogo es descubrir cuál es la función del lenguaje en el proceso de conocimiento de la verdad. Si bien en este contexto específico San Agustín entiende por verdad a Dios, vamos a ver que si seguimos la parte final de su texto, vamos a tener que hay grados de verdad, ¿no? Eh, y bien, entonces, esa segunda parte vamos a empezar a explorar en qué medida San Agustín no se queda en el mero escepticismo, ¿no? Sino que parece que da una valoración positiva del lenguaje, a diferencia del texto empírico, ¿no? Y bien, me parece que esta argumentación se presenta a partir del capítulo 14, eh, y bueno, vamos a citar. Dice, pero mira cómo voy cediendo, y admito que cuando haya recibido en el oído las palabras perdón, a quien son conocidas, pueda también saber que el que habla ha pensado en las cosas que las palabras significan. ¿Acaso por esto aprende si ha dicho verdad? ¿Qué es lo que ahora buscamos? A partir de acá, aunque insisto, si uno revisa esto, pareciera ser que no hay una buena valoración del lenguaje, pero a partir de aquí empieza a cambiar la opinión San Agustín. Eh, a partir de este momento, eh, hay que hacer, digamos que una distinción. Aunque digamos que el lenguaje, específicamente las palabras, no puedan asegurar de manera infalible eh,
una supuesta enseñanza, una supuesta comunicación, esto no implica que el lenguaje no tenga, el lenguaje en específico las palabras, eh, no tenga una función en el proceso de enseñanza. ¿Por qué?